Seguidamente vamos a ver cómo medimos, qué procedimientos utilizamos, qué instrumentos están disponibles para medir las principales características que hemos visto. El instrumento más utilizado, más frecuentemente utilizado en la producción de agujeros roscados y de ejes roscados son los calibres fijos, pasa, no pasa. Ya sea incorporados los dos en un mismo instrumento o separados como vemos acá abajo. Cuando vimos el capítulo de estos instrumentos, vimos que a medida que va aumentando la dimensión de los mismos, suele separarse el lado pasa y el no pasa para reducir la masa del calibre y tener mayor sensibilidad y exactitud en la medición. Donde el lado pasa tiene la facultad de medir todas las características del agujero roscado al mismo tiempo. Este instrumento mide todos los diámetros, ángulos, radios de fondo y otras cuestiones al mismo tiempo. Mientras que el lado no pasa, siguiendo el principio de Taylor, mide una característica a la vez. Por eso la diferenciación notable que vamos a encontrar en el perfil del lado pasa, que observamos un perfil triangular bien realizado de manera completa, y el perfil del lado no pasa, que lo observamos bastante raro, un perfil que aparentemente está deformado. En realidad lo que está es truncado, de tal manera que lo único que interesa medir con este instrumento es el diámetro medio. Por lo tanto, la altura del triángulo es más baja para que apoye solamente la zona próxima al diámetro medio. El radio de fondo está agrandado de tal manera de que el diámetro menor del agujero roscado no interfiera en ese punto, de tal manera de medir solamente el diámetro medio. En este caso, con un arreglo particular donde se le ha agregado una parte cilíndrica lisa al inicio que verifica la dimensión mínima del agujero roscado, conformando un calibre no pasa que verifica dos dimensiones simultáneamente. Lo mismo ocurre para los ejes roscados. Se utilizan anillos roscados, pasa y no pasa, de las mismas características que hemos hablado anteriormente, o herraduras conformados también con un lado pasa, generado por la distancia entre estos dos rodillos roscados, y un lado no pasa, generada por la distancia entre estos dos rodillos roscados. Cuando vimos oportunamente calibre fijo, dijimos que si bien es cierto que los calibres fijos cada vez se están utilizando menos en la línea de producción, sustituidos por calibres que indican el valor de la magnitud medida, el uso en el caso de la fabricación de elementos roscados todavía es muy intenso. Yo diría que en general la producción de roscas, ya sea internas como externas, son verificadas con calibres fijos, calibres de límite, pasa, no pasa. Es el método más utilizado para medir elementos roscados de producción. Ahora bien, si nosotros queremos medir y obtener el valor de la magnitud medida, tenemos que utilizar otros instrumentos de medición. Por ejemplo, para medir el diámetro medio de un eje roscado, están disponibles micrómetros con puntas particularmente adaptadas para poder medir sobre ejes roscados el diámetro medio. Estas puntas constan de un cono que se montan en general sobre la punta móvil del micrómetro, y un yunque o una sufridera con el ángulo del perfil que se montan sobre la parte fija del calibre. De tal manera que cuando esos dos elementos están en contacto, el instrumento indica un valor 0. Por lo tanto, con este arreglo en un micrómetro se puede medir el diámetro medio de forma directa. La indicación del instrumento es el diámetro medio. Acá tenemos fotografías de dos instrumentos de similares características, uno totalmente mecánico y el otro digital. Allí tenemos una fotografía a la izquierda donde se está produciendo la medición del diámetro medio de ese elemento roscado.
las puntas son intercambiables de tal manera que vienen en juegos de puntas para distintos pasos. En este caso estamos observando las puntas para medir paso de 1,5 a 2 milímetros. Parte del cono y la parte de la sufridera. En una es un cono y en la otra es una B, justamente para poder posicionar el eje de medición del instrumento de forma perpendicular al eje del elemento que estamos midiendo. También existen estos instrumentos, son mucho menos frecuentes encontrarlos porque ciertamente tienen un precio muchísimo más elevado, pero existen instrumentos para medición interna de roscas de características similares a los que habíamos visto anteriormente, o sea, un micrómetro para interiores con sus puntas adaptadas con el perfil de la rosca, ya sea en la versión mecánica tradicional o en la versión digital. En este caso también medimos directamente el diámetro medio en el instrumento. Ahora bien, estos instrumentos no son los que ofrecen las mejores exactitudes en las mediciones del diámetro medio. Se utilizan para piezas de producción cuando tienen tolerancias relativamente grandes. Si nosotros queremos medir el diámetro medio de una rosca con mayor exactitud, tenemos que recurrir a otro método de medición. El más frecuentemente utilizado es con alambres calibrados.